Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos Creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro, los expertos de la duda y los que dudan por encargo. Buenos días, queridos hermanos, que Dios me los bendiga a todos. Gracias por estar una vez más con nosotros en este su programa Creo, Señor, yo creo, que llega a ustedes gracias a la señal de los 105.3 Radio Católica, El Esplendor de la Verdad. Les acompaña su servidor en Cristo, el seminarista Walter Fajardo, y también nuestro hermano Francisco Ortiz en controles. Vamos pues a comenzar con nuestro programa el día de hoy. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos. Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa Creo, Señor, yo creo. Hoy vamos a comenzar un nuevo tema acerca de el bautismo. Este sacramento de vital importancia, por eso espero dedicarle unos 2 o 3 capitulitos para que podamos entender a profundidad este sacramento de la Iglesia Católica. El bautismo es motivo de discusión entre los católicos y los no católicos. Vemos el grave problema que existe entre las comunidades no católicas que atacan a la Iglesia de no cumplir con el bautismo según lo mandatado en las Escrituras. Nos acusan de bautizar niños cuando la Biblia en ningún momento dice que hay que bautizar niños. Nos acusan de bautizar con la fórmula trinitaria y ellos bautizan bajo el nombre de Jesucristo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Muchas cosas de las que nos acusan. Dicen que Juan bautizaba en el río y nosotros solo echamos 3 chorritos de agua en la cabeza. Cosas así, cosas sin sentido y sin fundamento. Y esto brota de una mala interpretación de las Sagradas Escrituras. Lo primero que nosotros tenemos que diferenciar es el bautismo joánico del bautismo cristiano. Son 2 bautismos totalmente diferentes. Cristo recibió el bautismo según Juan, pero Él vino a bautizar en el Espíritu y fuego, como dice la Escritura. Son 2 bautismos totalmente diferentes y tienen un significado totalmente distinto. Si nosotros somos cristianos, no podemos entonces nosotros tomar por modelo el bautismo joánico, porque nosotros no somos discípulos de San Juan Bautista, somos discípulos de Jesucristo. Y de hecho, uno de los grandes problemas que surgió en la primera etapa del cristianismo fue esta. ¿Quién era más importante, Juan el Bautista o Jesús? Porque si Juan el Bautista había bautizado a Cristo, entonces Juan el Bautista era más importante que Cristo. Y de hecho este fue un problema con el cual tuvieron que debatir los evangelistas, los escritores de los evangelios, cuando trataban este tema con sus comunidades. Y de hecho vamos viendo cómo desde el primer escritor, que es Marcos, el primero que escribe su evangelio, nos presenta esta temática. Y sí nos muestra a un Jesús que es bautizado por Juan. Vamos viendo luego a Mateo, que va tratando de disminuir la importancia de Juan hasta llegar a un Lucas que ya acá ya prácticamente a la figura de Juan. Y si es en el Evangelio de Juan, nosotros nos vamos a dar cuenta que ni siquiera se menciona a Juan el Bautista, precisamente para ir acabando con esta problemática que se presentaba entre los primeros cristianos, donde aparecía la figura de Juan como la mayor, más relevante. Y todo esto lo vamos a aclarar acá. Realmente quién era Juan el Bautista y cuál era su misión y el propósito que él tenía al bautizar. Porque es una pregunta que yo le hago siempre a los hermanos separados. ¿Por qué bautizaba a Juan? ¿Dónde en la Biblia le mandó Dios a Juan el Bautista a bautizar? Y si Dios no le había mandado a bautizar, ¿por qué bautizaba? Y me encuentro con que los hermanos no católicos no pueden responder a esa simple pregunta. Aquí entonces la cuestión, queridos hermanos, y la clave va a estar en saber diferenciar.
cuál era el bautismo que administraba Juan y el propósito de este, y cuál era el bautismo que administraba Jesucristo, la finalidad que éste tenía. Cuando nosotros tenemos claridad en esto, ya para nosotros se aclaran muchísimas dudas. Ya podemos entender la realidad del bautismo practicado y predicado por la Santa Iglesia Católica fundada por Jesucristo nuestro Señor. Para empezar a aclarar estas dudas, quiero tomar de base el texto del licenciado Ariel Álvarez Valdés, Enigmas de la Biblia, en su tomo número 12. En la temática dedicada precisamente a esta cuestión. Y él se hace la pregunta, ¿por qué Juan Bautista predicaba en el desierto? Y a partir de ahí, él va a empezar a aclararnos muchas dudas respecto al bautismo. Cuando Juan el Bautista, recordemos, Juan Bautista, hijo de Zacarías, cuyo nacimiento profético aparece en el Evangelio de Lucas, cuando el ángel Gabriel anuncia a su padre que está ofreciendo como sacerdote el incienso en el altar, pues anuncia que va a ser padre de este niño. Este niño, Juan el Bautista, el hombre más grande nacido de mujer, como el mismo Jesús lo dijo, este niño pues se convertirá en la voz que clama en el desierto y que anuncia la venida del Señor. Invita al pueblo a convertirse y a preparar el camino del Señor. Es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Con él se cierra este ciclo profético de la Antigua Alianza y comienza luego la Nueva Alianza. Entonces es importante tener esto en mente. Cuando Juan el Bautista salió a predicar, eligió un curioso lugar para instalar su ámbito académico. ¿Cuál fue este lugar? El desierto palestino. Realmente no podía haber buscado un sitio más inapropiado. ¿Cómo haría la gente para llegar hasta ahí? ¿Y cómo podrían ubicarse más o menos cómodamente para escuchar sus sermones entre las piedras, los insectos, la arena, el sol y las alimañas? ¿Y dónde encontrarían sanitarios o un lugar para hacer un alto y tomar agua? Pero a Juan no pareció haberle importado esos detalles. Y a la gente tampoco. Porque dice el Evangelio que acudían hasta él muchedumbre de toda la región de Judea y todos los habitantes de Jerusalén y se hacían bautizar por él confesando sus pecados. Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 5. Juan convirtió el desierto en un hervidero de gente, llegada de todas partes para escuchar su mensaje, confesar sus pecados y cambiar de vida. Pero, ¿cuál fue la razón? ¿Por qué eligió un lugar tan incómodo para dirigirse a su auditorio? En este sentido, Jesús fue más práctico. Buscaba las multitudes donde ellas se reunían naturalmente, en las plazas, en las calles, en el templo, en la sinagoga o en las casas familiares. No los obligaba a acudir a ningún lugar penoso. En cambio, Juan les complicaba la vida. ¿Qué razón poderosa tuvo para arrastrar al gentío hasta el desierto y hablarles ahí? Esto es lo primero que tenemos que comprender. ¿Por qué Juan predicaba en el desierto? Y ahí se nos van a ir aclarando dudas respecto al bautismo de Juan. Y hay que ver cuál es la figura de desierto, que es lo que vamos a aclarar a continuación. Porque cuando digo la palabra desierto, usted, querido hermano, se imagina aquellas dunas, aquellas grandes arenas que se van moviendo, llevadas por el viento y el calor incandescente, donde vemos los camellos caminando ahí, los dromedarios, y por allá un oasis tal vez como un espejismo. No, ¿cuál es la verdadera figura de desierto que nosotros tenemos que entender según las Escrituras? Si averiguamos dónde exactamente predicaba Juan, quizás podremos resolver este misterio. El primer dato que nos da el Evangelio es que se había instalado en el desierto. Marcos 1, versículo del 3 al 4 y Mateo 11, 7. Nos dice que Juan predicaba en el desierto. Este no era, como solemos imaginar, una planicie cubierta de arena y dunas en medio de la nada. La palabra hebrea, midbar, que traducimos por desierto, indica un lugar deshabitado y sin cultivar, pero que incluso podía tener vegetación, planta y hasta un río en el desierto.
Entonces estamos entendiendo que el término desierto, según la Escritura, no necesariamente indica el desierto como estamos acostumbrados a verlo, sino que también indica un lugar deshabitado, un lugar no cultivado, pero que pueden haber elementos que no necesariamente pertenezcan al imaginario del desierto que tenemos en la cabeza, porque puede haber plantas, puede haber árboles e incluso ríos, imagínese usted. ¿Y cuál era concretamente el desierto donde predicaba Juan? Mateo lo señala, era el desierto de Judea, Mateo 3:1. Puede buscar ahí su Biblia, Mateo capítulo 3, versículo 1. Era una vasta región situada al norte del Mar Muerto, justo donde desembocaba el río Jordán. Esta zona sale mencionada en la Escritura, lo podemos ver en el Salmo 63, versículo 1, y también el libro de los Jueces, capítulo 1, versículo 16. Para nuestra mentalidad puede resultar extraño que el valle de un río sea llamado desierto. Pero hay que tener en cuenta que ese último tramo del Jordán, antes de desembocar en el Mar Muerto, es una zona donde casi nunca llueve, el suelo es infértil y ofrece al visitante un aspecto árido y desolado. Incluso Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I, que conocía muy bien la geografía de su país, dice que el río Jordán serpentea a lo largo de un buen trecho de desierto. O sea que para la Biblia, el terreno por donde el río Jordán transitaba sus últimos kilómetros, se consideraba un desierto. Por eso San Marcos confirma el dato, cuando dice que la gente iba al desierto a escuchar a Juan y se hacía bautizar por él en el río Jordán, Marcos 1:5. O sea que desierto y río eran dos realidades que estaban en el mismo escenario donde predicaba y bautizaba Juan el Bautista. Vamos a una pausa y luego volvemos para seguir aclarando este tema. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos abordando este interesante tema sobre el bautismo. Empezamos a aclarar el bautismo joánico. ¿Por qué razón Juan bautizaba? ¿Cuál era el sentido del bautismo de Juan? Porque el bautismo recibido por Cristo es el bautismo joánico. Y nosotros como cristianos no recibimos el bautismo joánico, sino el bautismo cristiano. Por eso es importante aclarar qué es el bautismo de Juan y por qué Juan bautizaba. Vamos a aclarar ahora otra cosita. Ya hemos dicho que el desierto donde Juan bautizaba era un trecho del río Jordán, donde precisamente la zona que era aledaña era desértica, pero ahí cruzaba el río y en esa zona predicaba Juan. También es importante entender esto otro. ¿Es posible precisar en qué parte bautizaba exactamente Juan? Porque el punto geográfico del bautismo de Juan va a ser importante para su bautismo. Ya lo vamos a entender por qué. San Lucas, en primer lugar, da a entender que no tenía un lugar fijo, porque afirma que Juan iba por toda la región del Jordán, Lucas 3:3. Pero el cuarto evangelio, es decir, el evangelio de Juan, sí nos informa del sitio donde se desarrollaba esta actividad de Juan. Y dice, en Betania, al otro lado del Jordán. Juan 1:28. En Betania, al otro lado del Jordán. El nombre de Betania significa lugar de las barcas. Y se llama así por el movimiento de embarcaciones que había en la zona, ya que era uno de los sitios usados por la gente para cruzar de una orilla a la otra del río. ¿Entienden bien? Entonces, en la Betania, al otro lado del río. Ahí bautizaba Juan. En tiempos de Jesús, no olvidemos si había dos Betanias. Eran distintas, no hay que confundirlas. Una es la que está cerca del Monte de los Olivos, a 3 kilómetros de Jerusalén. Era ahí donde vivía Marta, María y Lázaro. ¿Se acuerdan? La Betania donde Jesús iba a pasar buenos momentos con sus amigos. Eso lo dice Juan 11:1. Pero también tenemos esta otra Betania, que era donde Juan bautizaba y que quedaba al otro lado del Jordán, Juan 1:28. Y era un pequeño caserío, hoy conocido como Tel El Medesh. Tel El Medesh, una ciudad actual que todavía puede ser ubicada. Y que está ubicada no exactamente sobre el río, sino en uno de sus brazos, el llamado Wadi Nimrim. Wadi Nimrim, 300 metros al este del Jordán y 15 kilómetros al norte del Mar Muerto, justo a la altura de Jericó. Había ahí abundante agua debido a sus anchos cauces y era una zona amplia y despejada donde Juan podía practicar tranquilamente sus abluciones.
Pero vamos a ver por qué esta zona específica fue la que eligió Juan, y por eso estamos dando todos estos datos geográficos, para que usted entienda. Incluso a esta Betania fue la que oyó un día Jesús cuando tuvo un incidente con los judíos de Jerusalén y quisieron matarlo a pedrada. Esto está en Juan 10:40. Entonces Jesús se fue de nuevo al otro lado del Jordán, ahí a esa Betania, al lugar donde había estado antes Juan bautizando, y ahí se quedó. Juan 10:40. Entonces el lugar exacto, el punto geográfico, es esta otra Betania al otro lado del Jordán. Es probable que Juan no permaneciera siempre en el mismo sitio, eso es lógico. A veces tendría que trasladarse a algún otro lado, sobre todo en épocas de crecida y de desborde del río, que anegaba las zonas aledañas a Betania. En cierto momento, cuando vio que su vida corría peligro porque el gobernador Herodes Antipas lo buscaba para apresarlo, debió trasladarse seguramente a otra localidad, a una mencionada en la Escritura, una tal Ainón. En Juan 3:22 nos dice al respecto. Ciudad de la Decápolis, a unos 60 kilómetros más al norte, pero siempre en la orilla oriental del Jordán. Pero su actividad principal estuvo centrada en Betania. De hecho, el cuarto evangelio dice que en Betania era donde Juan estaba bautizando. Juan 1:28. El verbo en pretérito imperfecto, estaba, indica una acción estable en un lugar. Por lo tanto, Betania fue como su centro de operaciones y el sitio donde más tiempo permaneció. ¿Qué pasó en este lugar? ¿Por qué la importancia de este escenario? Vamos a verlo en relación con las palabras que también dirigía en este escenario. ¿Cuál era el discurso que se tiraba Juan? El sitio elegido por Juan para bautizar era muy apropiado, porque ahí podía encontrar un gran público. Por ese lugar pasaba la antigua carretera comercial, que partiendo de Jerusalén en el oeste, llegaba a Jericó y luego atravesaba el río y continuaba hacia el este del Jordán. Por lo tanto, diariamente llegaba al lugar un gran número de viajeros y comerciantes, con sus productos y mercancías que buscaban cruzar el río a través de sus vados o en balsas. Juan entonces aprovechaba el nutrido tráfico de negociantes ricos para apelar a sus conciencias e invitarlos a la solidaridad, como lo dice Lucas 3:11. También ahí, por ser el límite internacional del país, había cobradores de impuestos y aduana a los que Juan aconsejaba no exigir dinero de más. Lucas 3:12-13. Y no faltaban los soldados que vigilaban la frontera, a quienes los exhortaba a no enriquecerse ilícitamente en sus acciones militares. Lucas 3:14-15. Muchos judíos que pasaban por la zona no querían escucharlo, diciendo que ellos, por ser descendientes de Abraham, es decir, judíos, ya estaban salvados. Pero Juan, señalando las piedras que habían alrededor, les contestaba: raza de víboras, conviértanse. No anden diciendo somos hijos de Abraham, porque yo les aseguro que Dios puede sacar de estas piedras hijos de Abraham. Lucas 3:7-9. Era un discurso fuerte, invitaba a Juan a la conversión a esta gente. Pero ni siquiera el propio gobernador de la región se salvó de las críticas de Juan el Bautista. Un día que lo vio pasar por ahí con su pomposa caravana, camino al palacio de vacaciones de Maqueronte, le censuró públicamente su indecente matrimonio con la mujer de su hermano. Lucas 3:19-20, cosa que luego le costaría la vida a Juan el Bautista. Pero la verdad siempre hay que decirles, hermano, aunque nos quieran pasar la cuchilla por el pescuezo. Pero entonces, ¿Juan eligió ese lugar por las posibilidades que tenía ahí de llegar a un amplio público? ¿Sería realmente esta la razón porque ahí se encontraba mucha gente? ¿O hay una razón más profunda de fondo? Hay una razón más profunda. Ciertamente no fue por la cantidad de gente que eligió el lugar. Si se hubiera tratado solo de eso, pues Juan podía haberse instalado, por ejemplo, en la orilla occidental del río, donde además de predicar habría estado más protegido de la hostilidad de Herodes Antipas y habría podido salvar incluso su vida. Además del lado occidental del río habría encontrado más gente a la cual dirigir su mensaje, ya sea en los atrios del templo, en las calles de Jerusalén o en las plazas de cualquier ciudad de Palestina. O sea que Juan no se instaló en este lado del Jordán simple y sencillamente por el número de gente. Había una razón más profunda. ¿Fue entonces por las abundantes aguas de la zona? Tampoco fue por la cantidad del agua. De haber sido ese su interés, pues el agua de Galilea le habría resultado más propicio.
o la misma Jerusalén, o incluso en Jericó podía haber hallado varios baños públicos donde la tarea de bautizar hubiera sido menos agotadora que el agobiante y caluroso desierto. Entonces, queridos hermanos, ¿cuál fue el motivo que llevó a Juan a bautizar en el desierto y más allá del Jordán? ¿Cuál fue el verdadero motivo? Eso es lo que nosotros vamos a descubrir. Y aquí está la clave. Pongan atención, miren que estamos mencionando los discursos, que son discursos de conversión. Miren que hemos mencionado que el lugar geográfico es importante, que no fue elegido al azar. No es porque había más agua ahí y no es porque pasaba más gente ahí. Entonces, ¿cuál es el misterio que hay detrás de la prédica y del bautismo que hacía Juan, el Bautista? Vamos a averiguarlo después de la pausa. No se cambie, por favor, de radio. Estése atento, esto parece difícil de entender, pero ya lo va a comprender así de facilito, se lo aseguro. Vamos a la pausa y regresamos. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos. Gracias, queridos hermanos, por continuar con nosotros. Estamos explicando por qué razón Juan bautizaba y dónde bautizaba. Y hemos ubicado el sitio geográfico donde bautizaba Juan, en la Betania al otro lado del río Jordán. Una zona muy importante. ¿Por qué razón? La respuesta a este misterio se encuentra en la misma Biblia. Según la Escritura, precisamente por el mismo sitio donde Juan predicaba y bautizaba, el general Josué, sucesor de Moisés, siglos antes había entrado con el pueblo de Israel para apoderarse de la tierra prometida e inaugurar una nueva época de esplendor en la historia. Eso lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 4, versículo 13 y versículo 19. Por ese sitio exacto había entrado el pueblo de Israel después de haberse vagado por el desierto durante 40 años, rebelándose contra Dios, ofendiendo a Dios. Después de todo eso, por ahí, por ese lado del río, había entrado Israel a tomar posesión de la tierra prometida por Dios. Después de que acabara aquella generación perversa, después de que había terminado esos 40 años de esa generación perversa, pues el pueblo ahora podía entrar a la tierra, a la nueva heredad que Dios le daba, a la tierra de Canaán. En efecto, cuentan las Escrituras que después de deambular durante 40 años por el desierto, llevando una vida descarriada y vergonzosa, desobedeciendo a Dios y sufriendo por ello numerosos castigos, el pueblo de Israel llegó por fin a las puertas de la tierra prometida. El lugar donde se instaló antes de entrar fue precisamente la margen oriental del río Jordán, donde estaba ahora Juan bautizando y predicando. Ahí Moisés, viendo que la marcha por el desierto había llegado a su fin, dirigió una serie de discursos a los israelitas. Y en ello les puso 4 ideas fundamentales. Quiero que presten atención a esto, porque estas ideas que expuso Moisés en el Deuteronomio, estas mismas ideas son las que va a recopilar Juan el Bautista y las va a incorporar a su discurso. Ya vamos a ir entendiendo el bautismo de Juan. Primero, Moisés les recordó los pecados de su vida pasada y cómo habían desobedecido a Dios durante todos esos años y que por eso habían dado errante el pueblo y sin rumbo fijo a través del desierto. Lo encontramos esto recogido en el Deuteronomio capítulo del 1 al 3. En segundo lugar, Moisés les dijo que ahora tenían la posibilidad de convertirse, cambiar de conducta y empezar una vida nueva cumpliendo los mandamientos divinos. Esto lo encontramos en los capítulos del Deuteronomio que van del 5 al 30. Les advirtió, en tercer lugar, que si no se convertían, no iban a permanecer mucho tiempo en la nueva tierra a la que estaban por entrar. Esto sobre todo lo encontramos centrado en el Deuteronomio 28, capítulo 28. Y por último, le anunció Moisés la llegada de un gran profeta que vendría después de él para ayudarlos a cumplir la ley de Dios. Esto lo encontramos en Deuteronomio 18. Son las 4 grandes claves del discurso lanzado por Moisés antes de morir y antes de que el pueblo ingresara en la tierra prometida cuando ya estaban instalados al margen oriental del río Jordán, en la que se llamaba luego la Betania al otro lado del Jordán. ¿Cuál es la clave aquí entonces que ocupa Juan? Juan predica con la geografía. Esos recuerdos bíblicos estaban muy grabados en la mente de todo judío, a tal punto que en tiempos de Jesús las ideas del desierto y de cruzar el río Jordán evocaban casi de forma inmediata los episodios de Josué. Ahora bien,
Cuando siglos más tarde Juan el Bautista salió a predicar, eligió a propósito como lugar de operaciones el mismo sitio por donde Josué había cruzado el río Jordán. Así, transportando a la gente hasta el marco geográfico de los antiguos recuerdos, el profeta pretendía simbólicamente colocar de nuevo a sus oyentes en aquella primitiva situación histórica. ¿Vamos entendiendo, queridos hermanos? Con esto Juan ya tenía medio sermón predicado. Estaba diciendo a los judíos que en tiempo de Josué sus antepasados habían cruzado ese mismo río y por ese mismo punto, llenos de ilusión y buscando la felicidad de una vida nueva. Vida que nunca pudieron conseguir porque una vez instalados en la flamante tierra, habían vuelto a descarriarse y a pecar contra Dios, como lo vimos en Caná, prostituyéndose con los dioses de los cananeos, con Baal, con aquellos dioses donde quemaban niños, Moloch, se acordarán ustedes. Bueno, pero las cosas no tenían por qué seguir así, decía Juan. Ahora era el turno de ellos, cambiar la historia, que Dios les ofrecía una nueva oportunidad. Y ahí estaban otra vez en el desierto, en el mismo sitio de Josué, más allá del Jordán, listos para repetir la antigua gesta y entrar en la salvación que seguía al alcance de todos. Era como si Juan hiciera retroceder el tiempo y permitiera a su auditorio volver a ubicarse en la etapa anterior a la conquista de la tierra prometida, y el efecto que esto producía en la gente era impresionante. A continuación, les predicaba Juan un discurso con las mismas 4 ideas de Moisés, y usted lo puede comparar. Primero les decía que tenían que ver los errores de su vida pasada. Mateo 3:7. Pueden verlo en Mateo capítulo 3, versículo 7. Lo mismo que hizo Moisés. Les recordó toda su vida pasada y cómo habían traicionado al Señor. En segundo lugar, Juan los invitaba a arrepentirse y a cambiar de vida. Mateo capítulo 3, versículo 8. Lo mismo que hizo Moisés. Le invitaba al arrepentimiento y a este cambio de vida para recibir la tierra. En tercer lugar, Juan les decía que vendría un castigo divino que caería sobre quienes no se convirtieran. Esto está en Mateo 3:10, que recuerda también lo que dijo Moisés, cuál sería el castigo: iban a perder la tierra si no se convertían. Y por último, Juan les decía, como cuarto punto, que llegaría alguien detrás de él, que vendría a cumplir y a hacer cumplir la palabra de Dios, alguien del cual él no era digno de desatar la sandalia. Mateo 3, versículo del 11 al 12. Lo mismo que dijo Moisés, que vendría luego alguien, después de él, alguien grande a dirigir al pueblo. Entonces, el mismo discurso que se tiró Moisés, recogido en el libro del Deuteronomio, antes que el pueblo entrara por el Jordán, se lo tiraba también Juan el Bautista, el mismo discurso igualito, sin cambiarle un ápice, una coma. ¿Van entendiendo cuál es la razón del bautismo de Juan? Cuando terminaba Juan de hablar, a quienes se comprometían a cambiar de vida, los invitaba a bautizarse en el río. La palabra bautismo significa sumersión. Y en el caso de Juan, es sumersión en el río Jordán. Cosa que vamos a entender después, el bautismo cristiano significa también sumersión, pero con la clave paulina nos indica que es sumergirnos en el misterio de la muerte, la pasión y la resurrección de Cristo. Es una sumersión simbólica, pero que se realiza de forma real por el Espíritu Santo en el cristiano. En el caso de Juan el Bautista, era una sumersión simbólica que acababa en el mero símbolo. Juan los invitaba a bautizarse en el río, como señal de que aceptaban cruzar la frontera de una nueva existencia, y luego los enviaba a sus hogares para guardar el gran cambio que iba a producirse a través de ellos. Las multitudes que se bautizaban y regresaban a sus casas volvían convencidas de que acababan de actualizar la antigua hazaña de Josué, que al igual que sus antepasados habían abandonado en la otra orilla un viejo estilo de obrar y estaban listos para la conquista de un nuevo país, una nueva sociedad, una nueva familia, mientras esperaban la llegada inminente del reino de Dios, que aparecía de un momento a otro para premiarlos por haberse convertido. Gracias a esta genial estrategia, Juan el Bautista logró reunir innumerables discípulos que aceptaron su mensaje, se encontraron con Dios, cambiaron sus corazones y transformaron su vida de manera poderosa. Vamos a la pausa y regresamos con el último bloque del programa para finalizar este tema. Ahora más
más que nunca y contra la opinión de tantos. Gracias, queridos hermanos, por continuar con nosotros en este último bloque del programa. Y hemos dicho ya cuál es la razón del bautismo de Juan. Juan bautiza con un bautismo profético y simbólico, cargado de simbolismo. Juan viene a preparar el terreno del Señor, el terreno de Dios, y lo hace evocando un antiguo episodio del pueblo de Israel, el cruce por el río Jordán, cuando el pueblo había decidido convertirse, cruce del que vamos a hablar después cuando miremos que precisamente fue el arca del Señor quien guió al pueblo a través del cruce del río Jordán. Se separaron las aguas y el pueblo cruzó y entró triunfalmente a tomar posesión de la tierra prometida. Pues Juan, como el que viene a preparar el camino del Señor, es lo que quiere hacer, que el pueblo se convierta de verdad para poder entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Entonces el bautismo de Juan es profético y simbólico. Es profético y simbólico. Profético porque es figura del verdadero bautismo que vamos a recibir en Cristo. Por eso él mismo dijo: yo lo bautizo con agua, pero vendrá otro que lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él sabía que su bautismo, la única función que tenía, era un bautismo simbólico. Preparar el verdadero bautismo que hacía entrar al hombre en la tierra prometida, en la tierra inmensa de la gracia y del Espíritu. Juan no sabía. El bautismo, por eso, el bautismo de Juan recogía todo este simbolismo. Estar en el mismo lugar donde Josué reunió al pueblo que venía de un proceso de conversión andando por el desierto y que ahora iba a actualizar ese proceso de conversión cruzando por las aguas del Jordán hacia la tierra prometida. Cosa que simbólicamente representaba Juan. Agarraba a la gente, les tiraba el mismo discurso de Moisés en el Deuteronomio, que es el discurso del día de su muerte, el día de la muerte de Moisés, que les tiró al pueblo antes de entrar a la tierra prometida, y hace que el pueblo recuerde esas palabras, se las actualiza, le hace el discurso actual, nuevo y presente en el corazón de este pueblo, y luego lo bautiza, no para recibir el Espíritu Santo, no para hacerse hijos de Dios, no lo bautiza con ningún de este propósito. Lo bautiza como un recuerdo de que el pueblo cruzó el río Jordán y que una vez saliendo del agua del río tomaron posesión de la tierra prometida con un nuevo estilo de vida. Entonces Juan, ¿qué es lo que hace? Ese mismo símbolo. Hace que la gente se meta en el agua como símbolo de que están cruzando otra vez el río para tomar la tierra prometida. Entonces el bautismo joánico no tiene nada que ver con el bautismo cristiano. Se agota en el símbolo. Jesús se bautiza con este bautismo como signo de solidarización con el pueblo. Es decir, Jesús escucha el discurso de Juan, que es un discurso que invita a la conversión y prepara para el reino de Dios. Pues Jesús precisamente eso es lo que hace. Se solidariza con el pueblo porque era uno más del pueblo. Como dijo Pablo, en todo igual a los hombres, especialmente a los hombres judíos, pueblo en el que se encarnó. Por eso va y se bautiza con Juan, es decir, hace ese cruce del río Jordán hacia la nueva tierra, mostrándonos el camino como el arca cruzó el río para guiar al pueblo. Jesús cruzó el río para enseñarnos también qué es lo que nosotros debíamos hacer. Y por eso el bautismo de Jesús en el río Jordán tiene este simbolismo. Y no es el bautismo cristiano. El bautismo de Jesús en el río Jordán es el bautismo joánico. Y si ustedes se fijan, una característica principal es que Jesús, cuando recibe el Espíritu del Padre, lo hace una vez que salió del agua, ni siquiera en el agua, porque el agua no tiene ningún poder. Jesús recibe el Espíritu Santo fuera del agua. No es el río el importante, no es el agua el importante para recibir el Espíritu Santo, es la disposición del corazón. Para Juan sí era importante el río, porque tenía un sentido geográfico simbólico. Para los cristianos no es importante un río, un lago. Ya vamos a ver los documentos de la iglesia primitiva que nos hablan de dónde deben bautizarse los cristianos. Por eso no importa si nos bautizamos en un río, en un lago. Hay gente que está loca diciendo, y perdonen la expresión, diciendo que es que Jesús se bautizó en un río, nos tenemos que bautizar en un río. Bueno, mire señora, Jesús se bautizó en el río Jordán. Usted se quiere bautizar igual que Jesús, váyase al río Jordán. Vaya a bautizarse al río Jordán. Yo le aseguro que usted ni sabía por qué Juan bautizaba en el Jordán y andaba ahí diciendo que había que bautizarse en un río. Usted está equivocado, hermano. Usted no sabe cuál es el simbolismo del río. Ahora ya lo sabe porque se lo hemos dicho acá. Entonces, por favor, no ande inventando locura que hay que bautizarse en un río. No, el agua es meramente un símbolo. Cumple su misión simbólica.
es el elemento esencial para el bautismo, pero es un símbolo. Por eso no importa si usted se bautiza en una piscina, se bautiza debajo de un chorro de agua, se bautiza en una cascada. Lo importante es la disposición del corazón. Pues Jesús se bautizó para solidarizarse con el pueblo. Y precisamente en ese acto se convierte en el caudillo que pasa delante del río para abrirnos a nosotros la tierra prometida. A principios del año 27, una muchedumbre se dio cita junto al río Jordán para oír un nuevo profeta, Juan. El lugar donde predicaba era célebre por haber sido el escenario donde Josué había iniciado la conquista de la tierra prometida. Pero las multitudes no habían ido ahí para conmemorar ese hecho. Iban a ver un hombre que les aseguraba que ellos podían repetir en su vida aquella epopeya extraordinaria, conquistar la tierra prometida. Es que Juan había creado una metodología capaz de transformar un hecho histórico en un acontecimiento actual, un suceso del pasado en una realidad presente, revivida con un sentido nuevo. Por ejemplo, hace ya tiempo que en 1983, el gran Papa San Juan Pablo II, en un famoso discurso ante los obispos latinoamericanos, les pidió lo mismo, que prepararan una nueva evangelización para la iglesia, nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su expresión. Porque la iglesia hoy tiene que actualizar algo mucho más importante que el mensaje de Moisés a los israelitas. Hoy la iglesia tiene que actualizar el mensaje de Jesús de Nazaret, que entregó su vida por amor y se ocupó de los más pobres. Sin embargo, a pesar del pedido del Papa, poco se ha hecho en este sentido. Nuestra catequesis sigue siendo en muchos casos anticuada. Nuestra prédica se ha vuelto insulsa. Nuestras enseñanzas son en gran medida obsoletas y nuestras celebraciones están muy lejos de tener la originalidad y la contundencia que poseía la de Jesús de Nazaret. Algunas no son más que una inflación superficial de palabras reiteradas, a veces vetustas, más ocupadas en evocar hechos históricos que en reeditar caminos nuevos de expresión de la fe. El mensaje de aquel idealista que cuando vio que se le veían encima su condena y su muerte, celebró una cena con sus amigos y entregó su cuerpo y su sangre para que el mundo fuera mejor, es algo demasiado profundo y excelso como para ser trivializado en tantas ideas teológicas y definiciones que parecen expresarlo todo menos el Evangelio de Jesús. Nos hace falta inventar expresiones nuevas, formas inéditas, contextos más adecuados, criterios originales para que el Evangelio suelte toda la fuerza que tiene encerrada para el hombre de hoy. Si el austero y solitario profeta del desierto Juan el Bautista fue capaz de conseguirlo, también nosotros podremos lograrlos. Queridos hermanos, con esto terminamos esta primera meditación sobre el bautismo, donde hemos comprendido el bautismo joánico, para que sabiendo cuál es el significado del bautismo joánico, comprendamos el real y actual significado del bautismo cristiano, que difiere mucho del bautismo de Juan, para que nosotros comprendamos por qué los católicos nos bautizamos, cómo nos bautizamos. Era necesario entender primero esto. Les invitamos pues a escuchar el próximo programa, estése pendiente, donde seguiremos desarrollando el tema del bautismo para que conozcamos cuál es el bautismo cristiano y sus efectos y por qué los cristianos bautizan niños. Si esto es lícito o no es lícito, lo vamos a hablar a partir del próximo programa. Recuerden escucharnos, este programa tiene su reprise los días sábados a las 7 de la mañana por esta misma frecuencia, 105.3. También nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Creo Señor Yo Creo, y nuestro canal de YouTube con el mismo nombre. Denle like, suscríbase para que usted reciba este material y se siga formando. También recuerde nuestro programa espiritual que usted le puede servir para reflexionar, Reconstruye TV, que lo encuentre igual en Facebook y en el canal de YouTube para que le sea de utilidad. Recuerde pues, queridos hermanos, escucharnos también en Radio Fe en Ocotá los días viernes a las 11 de la mañana y también en Televisión Radio 94.9 para que usted pues nos acompañe y pueda seguirse formando y conociendo y amando más su fe católica, apostólica y romana. Que el Señor me los bendiga a todos. Estuvo con ustedes su servidor en Cristo, el seminarista Walter Fajardo, y en controles nuestro hermano Francisco Ortiz. Será hasta una próxima emisión. Bendiciones y feliz Pascua. Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado Creo, Señor, yo creo.
donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.